Le damos la más cordial bienvenida a un programa más de Punto de Encuentro en la Distancia. Nos encontramos hoy con la maestra Beatriz Cadena y nos va a hablar un poco sobre diversidad cultural y educación intercultural. Adelante, preséntate. ¿Quién nos acompaña el día de hoy? Hola, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Beatriz Cadena Hernández. Soy licenciada, maestra y doctorante en pedagogía por la UNAM. Actualmente soy profesora en el Colegio de Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM desde hace 13 años. También, soy investigadora en el programa Alternativas Pedagógicas y Prospectiva Educativa en América Latina y formo parte de la red temática de educación rural. Mis líneas de trabajo han ido en torno a la teoría pedagógica, a la interculturalidad, a la educación no formal, a pensar alternativas educativas. Y por ahí es eso. Muy bien, pues tienes un perfil perfecto para hablar sobre este tema tan interesante que tiene que ver con la diversidad. Háblanos un poco y habla a la audiencia también. ¿Qué significa la diversidad en los contextos educativos? La diversidad, tanto en las políticas públicas como en los sistemas educativos, se utiliza de manera un poco ambigua. A veces se utiliza sobre todo referenciando a lo diferente. En ese sentido, se ha abierto una discusión muy importante en torno a qué estamos considerando como diversidad y a qué nos enfrentamos. Desde la configuración de los estados-nación y esos intentos por homogeneizar a la población, se ha enfrentado, a este desafío de cómo integrar a la población diversa con distintas lenguas, distintas culturas. En ese sentido, la educación ha jugado un papel muy importante para este desafío y ha tenido distintas experiencias, experimentos, para poder trabajar con esa diversidad. En México particularmente, la educación indígena tuvo un auge muy importante en el periodo de posrevolucionario, con la creación del Sistema Educativo Nacional y con ello un subsistema de educación indígena, particularmente pensando en la población indígena, sin embargo también hacia distintas poblaciones, y quedando también otras muy invisibilizadas, por ejemplo las afrodescendencias, ¿no? Los afromexicanos y las personas con discapacidad, entre otras poblaciones, que la escuela no atendió o dejó al margen un poco. Desde ese lugar, pensar la noción de diversidad, implica pensar en una heterogeneidad, implica pensar en nociones o posicionamientos plurales sobre la cultura, es decir, no una cultura estática, sino que la cultura está viva, que la cultura se modifica y que las personas somos portadoras de una cultura que está también construyéndose. En este espectro que es tan amplio, ya nos diste algunas pistas de por qué es importante la diversidad en el contexto educativo. Pero ahora surge este concepto de interculturalidad. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, en estos ejercicios teóricos que distintos investigadores han trabajado para tratar de nombrar esta pluralidad de culturas a las que se han enfrentado particularmente los espacios educativos, nace el término de interculturalidad. Autores como Günther Dietz plantean que hay tres tradiciones, desde las cuales se ha trabajado la interculturalidad, particularmente en Europa con esas migraciones, también en la conformación de estos estados-nación. Por ejemplo, podemos pensar Francia y las migraciones africanas, ¿no? Sí. O en Alemania con las poblaciones turcas, ahí se comienza a pensar, cómo generar políticas educativas de integración y pensar en esta pluralidad. También está esta tradición anglosajona en la que poblaciones
colonizaron a otras. El caso, por ejemplo, de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, de Islandia, pues podemos ver, en Nueva Zelanda, ¿no? Podemos ver ahí que hay una forma de pensar una nueva cultura a partir de una homogénea. Claro. Y bueno, la tradición latinoamericana, que tiene una historicidad muy particular, especialmente con la emergencia de los movimientos sociales indígenas, de educación popular en América Latina, tratando de luchar por ese reconocimiento de sus culturas, de sus lenguas y de toda esta pluralidad. En ese sentido, pues la interculturalidad como concepto en educación pues ha trabajado primero en esta comprensión de que los espacios educativos pues son diversos y que a partir de ello pues se puede aprovechar, se puede generar distintas metodologías, formas didácticas, formas de enseñar y aprender que contemplen, digamos, esa diversidad de culturas. Eso es lo que trata la interculturalidad. Ya lo decía un poco Paulo Freire, ¿no? Con estas posturas más dialógicas de reconocimiento del otro, de que a la vez que el docente enseña, pues también se está formando y se va reconfigurando también en sus propias culturas. Claro. Entonces, la interculturalidad pues plantea esa dialogicidad, esa transmisión y reconocimiento de saberes y conocimientos, tratar de ponerlos en diálogo y bueno, pensar en una transformación de la cultura y de las formas de convivencia. En ese sentido, pues ha sido, bueno, todavía sigue en discusión, hay distintas posturas, hay debates, tampoco se trata de que la interculturalidad piense en un futuro armónico, sino también cómo trabajar con esos conflictos, con esas tensiones que hay entre los sujetos. Y hoy en día, pues es muy importante situar pues pues es una realidad. Este contexto, ¿no? En las realidades en las que estamos con las migraciones, con la reconfiguración de las formas de relación, con los otros, con el medio ambiente también. Claro, entonces podríamos ir para ir como acotando. Primero, el concepto de diversidad es muy amplio, es como el paraguas en donde van convergiendo estas nuevas formas de pensar la educación para la diversidad, de pensar la interculturalidad, de sumar esas diferencias y buscar como puntos en común que puedan servir de partida para un sistema educativo que no homogenice, porque tampoco se trata de que todos sean iguales, sino que a partir de la diferencia pueda pues tener una formación adecuada pues al contexto, a la actualidad. Pero eso supone un desafío muy importante, ¿no? ¿Podrías comentar un poco sobre actualmente cómo pensar la interculturalidad, pero a partir de esos desafíos de la diversidad? Bueno, pues justamente nos enfrentamos a cada vez espacios más plurales. Hoy día, por ejemplo, interculturalidad implica no solo hablar de una diversidad de culturas, sino también de una diversidad de géneros, también de formas ideológicas. Entonces, pues hoy el concepto estalla, también se articula con otras formas. Hay metodologías, por ejemplo, interseccionales, en donde, por ejemplo, hacen articulaciones entre la cultura, raza, género, y en ese sentido podemos llegar a una comprensión mucho más compleja de estos desafíos. Pues hoy, digamos, la educación intercultural, por ejemplo, contempla la diversidad lingüística. Tenemos un sistema educativo que ha intentado, todavía falta mucho trabajo, pero tomar en cuenta las lenguas originarias o las lenguas desde las cuales se comunican también los jóvenes, ¿no? Hoy día también hay otras gramáticas desde las cuales se comunican y se forman, y en ese sentido pues la
parte de los desafíos implican ir pensando en esas relaciones. Entonces, bueno, pues ahí el potencial, digamos, pedagógico tendría que ir en la pues creación de nuevas metodologías, de repensar las currículas, ¿no? Claro. Institucionales. Las propias formas de gestión institucional también se han ido modificando, y bueno, pues el tipo de políticas educativas también es necesario pues siempre estarlas revisando, ¿no? En ese sentido, cada vez aparecen, digamos, más formas de lo diverso, y ahí está el desafío, ¿no? Como no sin invisibilizar a las otras y los otros, cómo creamos lo común, ¿no? Cómo trabajamos con lo común. Entonces, bueno, pues hay experiencias, hay distintas formas en las cuales pues hoy estamos viendo que no se trabaje, digamos, la diversidad o la interculturalidad como un problema, sino justamente como ese potencial que puede enriquecer, digamos, a las sociedades, y en especial los espacios educativos, que son, bueno, espacios en donde, digamos, naturalmente conviven las diversidades, ¿no? Ahí es cuando ves que otro compañero habla una lengua distinta, que tienen religiones distintas, que piensan de manera particular el mundo. Entonces, bueno, el desafío de lo escolar es no pensar en programas o modelos que nuevamente digan, vamos a poner a todos que sean como muy cuadrados, homogéneos, ¿no? Sino que tomen en cuenta eso. También una cuestión muy importante es que el derecho a la educación conlleva, digamos, esa inclusión de todas las personas a tener un proceso de formación. Ha sido una lucha que se han ganado desde estas llamadas minorías, y que pues hoy la escuela tiene que trabajar con eso, ¿no? Para atender ese derecho. En ese sentido, pues se ha tenido que reconfigurar, hay que pensar también mucho en la formación docente, en también los espacios hasta físicos, ¿no? Hoy día vemos, por ejemplo, que se han tenido que construir baños neutros, que se han tenido que modificar también las formas en cómo se enseña, en cómo se relacionan las personas. Y entonces, bueno, pues podemos ahí encontrar también estos desafíos en torno para que ese derecho se cumpla con inclusión, equidad y estos conceptos que han estado también circulando en los discursos educativos, que hay que revisarlos con cuidado y ver en qué momento potencian, digamos, también nuevas formas de lo educativo, y que no se usen solo como un discurso vacío, ¿no? Sino realmente. Sí, definitivamente. Trabajar. Y bueno, también los invitamos a ustedes a ver el episodio de los derechos, de la educación como derecho, donde se abordan algunos temas en particular con relación a lo que comentas. Para la docencia, para el docente, la docente, los docentes, ¿qué implica enseñar desde la diversidad y atender a la interculturalidad? Pues en un primer momento de entrada, digamos, que como docentes, pues reconozcamos que los grupos de trabajo con los que estamos, pues son diversos, ¿no? Claro. Cada sujeto, cada estudiante viene con una cultura, con unos saberes, con unas formas y experiencias propias, ¿no? En ese sentido, pues partir de ese reconocimiento es fundamental. Ahora se han desarrollado algunas metodologías también de enseñanza y aprendizaje que implican, pues, sobre todo un ejercicio de primero mirada, escucha, no diría tanto diagnóstico, pero sí de saber con quiénes vamos a trabajar para desde ahí partir nuestra relación y nuestra construcción del vínculo pedagógico con el grupo. Y de ahí, pues,
este desafío de pensar esa potencialidad, ¿no? Cómo aprovechar, por ejemplo, que hay alumnos de movilidad, que hay alumnos que vienen de población originaria, que hay alumnos afrodescendientes y que desde ahí podemos aprender y también reconfigurar nuestros cursos, nuestros contenidos. Como decía, pues hay cada vez más metodologías participativas, partir de estas metodologías por problemas. Hay pues también ya hay mucha literatura también en torno a experiencias de cómo se hace para este diálogo de saberes, de cómo, bueno, que le han llamado diálogo de saberes, sin desconocer o sin anular, digamos, los conocimientos occidentales, pero sí hay un reconocimiento en ese sentido y pues parte también de un posicionamiento ético, político y pedagógico por parte de los docentes para tener esta apertura hacia otras formas culturales, ¿no? Generalmente, bueno, la formación y por la propia forma y por la propia historia de las instituciones, pues estas justamente pues tienden a homogeneizar, a que todos tengan que aprender al mismo tiempo, de la misma manera y trabajar bajo lógicas de normalidad. Creo que eso ya no opera, digamos, en este momento. Lo normal, digamos, ya se pone en cuestión. Normal con respecto a qué. Y bueno, pues ahí las formas de evaluación, las formas didácticas también se ven cuestionadas y hay que pues repensarlas, ¿no? No es que no haya que evaluar, no es que no se tenga que reconocer, digamos, los conocimientos, los saberes o los niveles educativos, pero cada vez ir pues sí, tejiendo otro tipo de fronteras que no queden tan anuladas o tan segregadas. Sí, ese es un desafío, yo creo que muy importante para el docente, porque, bueno, uno desde acá lo piensa, lo discute, pero ya en el ejercicio, que el profesor se enfrente al grupo, que tenga que cumplir con una currícula, que tenga que cumplir con estándares de evaluación, que tenga que cumplir con la parte administrativa que también le pide la institución y que además tenga que poner atención en estas diferencias, en esta diversidad. Digo, no, por supuesto que es necesario porque actualmente, ya lo comentaste, es una urgencia. Las fronteras se están desdibujando, ya tenemos población de diferentes partes del mundo, incluyendo la diversidad que existe de los pueblos originarios, que también solamente por esa franja ya es muy diverso en el caso particular de México, con tantos pueblos originarios que tenemos. Entonces, el papel del docente en este sentido recobra una resignificación porque no solamente es preparar el contenido disciplinar, sino también atender esta diversidad, que creo que es un desafío. ¿Tú conoces o nos puedes mencionar algunos ejemplos que puedan ser exitosos o que puedan replicarse o que puedan ilustrar a la población sobre este tema? Sí, pues justamente una cuestión muy importante que hay que hacer es pues ir recuperando y sistematizando cómo están resolviendo, digamos, estas cuestiones, ¿no? Hay distintas experiencias en América Latina, desde políticas educativas, políticas públicas, en donde México, como ya decíamos, es pionero, digamos, en esta discusión sobre la interculturalidad, el bilingüismo o la pluralidad de culturas, pero encontramos, por ejemplo, en Bolivia, en Colombia, digamos, experiencias muy enriquecedoras de sistemas educativos o de universidades. Por ejemplo, estoy pensando en el Consejo Regional Indígena del Cauca en Colombia, que tienen realmente como una visión propia, ¿no? De cómo quieren su formación y que se han creado pues experiencias desde los pueblos, ¿no? En México también podemos encontrar, por ejemplo, las universidades interculturales, ¿no? Sí, esa fue una política de Estado. Aquí, como política pública, se creó la Coordinación de Educación Intercultural y Bilingüe, que ahora se unió justamente a la Secretaría de
al subsistema de educación indígena, y que creó, digamos, estas universidades interculturales, bachilleratos interculturales, una asignatura de lengua para todos los niveles, para todos los grados en primaria. Entonces fueron pensando de qué manera interculturalizar, digamos, a la población. Y eso es algo muy importante, que, digamos, estas políticas o esta perspectiva más bien piensa en la interculturalización de la población, no solo de los grupos minoritarios o de estos grupos diversos. No son ellos quienes se tienen que interculturalizar, sino que tiene que ser una perspectiva abierta de todas y todos. En ese sentido, bueno, pues se han hecho estos esfuerzos desde la política, desde los propios movimientos, desde los propios pueblos, desde las localidades. Y bueno, pues para hablar en cuestiones más cercanas, por ejemplo, aquí dentro de la universidad encontramos la creación del programa universitario de diversidad e interculturalidad, el PUIC, que justamente parte de sus objetivos y de su tarea ha sido trabajar o mirar, realizar estudios sobre cuánta población indígena o qué tipo de población tenemos como estudiantes. Entonces, cuántos indígenas tenemos en la universidad, cuánta población afrodescendiente o afromexicana. Y ahora la última encuesta que hizo fue también de género, ¿no? Sobre diversidad sexogenérica. Entonces, bueno, espacios como este nos permiten tener información también sobre quiénes son nuestros estudiantes, cómo se está configurando, y de ahí tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, hay universidades en Brasil que tienen la cuota de estudiantes de población, de espacios rurales o de población originaria. Entonces ya destinan, digamos, a un presupuesto con becas, con todo un sistema para la incorporación de población indígena y afrodescendiente. Aquí, bueno, es distinto, pero sí en este centro pues se crea un sistema de becas y pues hay una visibilización, ¿no? De que tenemos población indígena que están llegando a la universidad, que cómo son sus trayectorias educativas. También pues, tienen esta asignatura, por ejemplo, México Nación Multicultural, que se imparte en todas las facultades. Entonces los de ingeniería pueden tener, por ejemplo, una asignatura que les hable sobre estos temas, ¿no? Diversidad, pueblos originarios, las lenguas, la poesía, toda la creación cultural, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de acciones pues son importantes, digamos, para ir trabajando en esa sensibilidad y en esa concientización, ¿no? de la población. Y bueno, pues también en los últimos años pues hemos tenido también acciones como esta asignatura de género, violencia y ética comunitaria, en donde pues también es una asignatura requisito, donde profesores y estudiantes nos vamos formando en unas nuevas realidades a las que estamos enfrentando, tratar de comprender esta complejidad sexogenérica que propia de nuestro tiempo. Programas como el Centro de Atención a Personas con Discapacidad, que al menos en la Facultad de Filosofía y Letras pues ha tenido un impulso muy importante para acompañar a la población con discapacidad, con algún tipo de condición de movilidad o cognitiva, a dar acompañamiento a los estudiantes, pero también a los docentes, ¿no? ¿Qué hacemos con cuando tenemos poblaciones que no pueden escuchar, leer? Ahí el uso de la tecnología, por ejemplo, ha sido fundamental para esta población, ¿no? Que los dispositivos puedan leer, que puedan transcribir audios y todos estos recursos y estas formas innovadoras que también pues los propios jóvenes pues han ido potenciando
y que nosotros también como docentes pues tendríamos que formarnos en ello y también aplicarlo, ¿no?, en nuestras prácticas cotidianas. Entonces, bueno, pues hay múltiples experiencias, seguramente hay experiencias áulicas también que podemos ir recuperando de cómo han trabajado los espacios. Habría que aprovechar mucho más, por ejemplo, la movilidad internacional y nacional, ¿no? ¿Qué pasa cuando llegan, cuando se van nuestros alumnos a otros espacios? Esas cuestiones creo que podrían también ser muy ricas. Poco se hace evaluación de ello, o sea, llegan, conviven, pero no tenemos como, o no sé, no conozco hasta ahora estrategias específicas de cómo potenciar, digamos, eso en el aula, pero bueno, son ejemplos, ¿no? Hoy con la migración, el programa que acaba de sacar la universidad en torno a la población migrante, de atención, de acompañamiento, pues es también parte de este tipo de perspectivas, ¿no?, que estaríamos buscando, y que, bueno, que eso nos va a implicar también a las universidades, a la docencia y a los propios estudiantes, pues otras formas de convivencia, otro posicionamiento para erradicar pues las formas de discriminación, de xenofobia, de discursos de odio cada vez pues que circulan con mucha más fuerza. Realmente el momento en el que estamos actualmente, o sea, es muy complicado, es caótico, ¿no? O sea, tenemos problemas de xenofobia, tenemos problemas de discriminación, tenemos problemas de no reconocimiento a los pueblos originarios, que tiene que ver en parte con esa deuda social que tenemos, ¿no? Hacia los pueblos originarios, hacia las migraciones, hacia las personas diferentes, etcétera, ¿no? Entonces, creo que este programa me gustaría extenderte la invitación para una segunda parte, porque se nos quedan muchos temas que no podemos abordar por la limitación del tiempo, pero creo que son importantes que la población tenga presente, que la población conozca y que por supuesto no sea indiferente a esta situación. Lo que pasa en el salón de clases es síntoma de lo que pasa en la sociedad. Correcto. Y el docente en este caso es el agente que puede cambiar o modificar esa forma de actuar de las futuras generaciones. Entonces, te hacemos la cordial invitación para en un programa futuro podamos abordar un poco más, por ejemplo, la discriminación dentro del salón de clase, ¿no? O cómo manejar las dificultades a las que el docente se enfrenta en tema de diversidad, en tema de interculturalidad. Para nosotros ha sido realmente un placer tenerte hoy con nosotros. No sé si quieres despedirte de la audiencia, quieres mandar un mensaje, este es el momento. Muchas gracias por la invitación. Sin duda es un tema que, bueno, que se sigue discutiendo y que se sigue trabajando y bueno, pues lo que esperamos es justamente que ese horizonte pedagógico se cumpla, ¿no? Un horizonte mucho más armónico en donde podamos vivir juntas y juntos. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima y hasta la siguiente.